A 28 grados de latitud norte y 16 grados de longitud oeste, un grupo de 7 islas y numerosos islotes se levanta sobre el mar. Con un clima cálido y unos paisajes insólitos, el archipiélago cautivó desde antiguo a aquellos que llegaron a sus costas. Eran los últimos restos que perduraban de la legendaria Atlántida, los campos elíseos a los que cantaba Homero en la Odisea. Eran, en definitiva, las Islas Afortunadas. Las Islas Canarias no formaron parte de ningún continente hundido. Su origen es bien diferente y mucho menos romántico. Hace aproximadamente 30 millones de años, en el período conocido como Mioceno, la placa africana se fisuró. El magma encontró una vía para escapar del interior de la Tierra y un grupo de volcanes surgió en el fondo oceánico. A lo largo de los siguientes 28 millones de años, la expulsión de material fue prácticamente continua, de modo que cuando la Tierra entró en la era conocida como Cuaternario, todas las islas, salvo Hierro y los islotes, habían emergido a la superficie. El relieve es fruto casi exclusivo de los volcanes que en sucesivas erupciones han ido aportando materiales nuevos a las islas. Las lavas básicas, llamadas paueoes, formaron las laderas suaves. Eran muy fluidas y se solidificaban lentamente, por lo que cubrían grandes extensiones antes de endurecerse. Los ríos de material fundido podían bajar por las faldas del volcán a una velocidad de 50 kilómetros por hora. El caso contrario se producía cuando la lava era ácida. Las erupciones eran mucho más violentas, los materiales menos fluidos y el relieve final mucho más abrupto. La actividad volcánica también condicionó la flora de las islas. El continuo aporte de nuevos materiales retrasó la labor de la erosión y con ello la creación de un suelo donde los árboles y los arbustos pudieran establecerse. Los líquenes, una asociación íntima entre un alga y un hongo, fueron los primeros en implantarse sobre la lava. Su inigualable resistencia les permitía fijarse directamente sobre la roca, algo que ningún otro vegetal podía hacer. Su labor fue esencial. Poco a poco degradaron la piedra y crearon materia orgánica. Fueron, en resumen, preparando el suelo para las especies que vendrían tras ellos. Con el paso del tiempo, entre las moles de roca se formó algo de suelo. Las hierbas, adaptadas tras millones de años luchando por sobrevivir, aprovecharon esos huecos para establecerse. Poco a poco, nuevas especies fueron apareciendo. La especialización se hizo tan acusada que en una misma caldera volcánica se pueden encontrar actualmente hasta 50 especies exclusivas que no se dan en ningún otro lugar. La margarita del Teide, tan similar en apariencia a la margarita común. La minúscula violeta del Teide, cuyas hojas grises la camuflan hasta el momento de la floración, o el impresionante tajinaste rojo, son solo un ejemplo de la variedad de formas, tamaños y colores que pueden encontrarse en las laderas de lava. Aquí, en la falda del volcán más alto del archipiélago, el Teide, las plantas han dado un paso más en su capacidad de adaptación. No solo viven sobre un suelo paupérrimo, también tienen que soportar temperaturas que pueden variar del día a la noche en 50 grados centígrados. En estas condiciones no es de extrañar que Canarias cuente con 520 especies propias y exclusivas, o lo que es lo mismo, 520 endemismos. Esto supone un 28% del total de su fauna y flora. Pero no ha sido solo el vulcanismo el que ha propiciado este hecho. Si las islas hubieran tenido comunicación con el continente,
El intercambio de poblaciones habría sido constante, pero nacieron del mar y ha sido el mar quien las ha aislado. La llegada de nuevos individuos fue tan escasa que con el tiempo muchos evolucionaron de forma independiente, creándose nuevas especies. Bajo la superficie, por el contrario, nunca hubo aislamiento. Las especies que habitan sus costas son las mismas que las presentes en el continente, y el intercambio de poblaciones es continuo. De hecho, muchos de los animales que habitan estas aguas no permanecen aquí todo el año. Siguen sus propios ciclos migratorios que pueden llevarles en algunos casos al otro lado del océano. La temperatura del agua es inferior a lo que cabría esperar por la situación geográfica de las islas. La responsable es la corriente fría de las Canarias, que proviene del norte, atraviesa el archipiélago y gira después hacia el continente americano. Forma parte de la gran corriente del Golfo, que cruza el Atlántico en sentido horario desde el Mar de los Sargazos hasta España y el norte de África, la misma que aprovechó el descubridor Cristóbal Colón para llegar a las Américas en 1492. El zooplancton y el fitoplancton encuentran en estas aguas frías el hábitat adecuado para su desarrollo. El mar se llena de vida microscópica y se convierte de este modo en una inmensa despensa para la fauna marina. Peces, moluscos y crustáceos de todas las especies conviven en un ecosistema que debe su existencia casi en exclusiva a la temperatura del agua. La creación de arrecifes a medida que las islas surgían de las profundidades supuso la aparición de un nuevo ecosistema en el océano. La flora marina encontró un nuevo suelo sobre el que asentarse y la fauna obtuvo multitud de escondrijos donde establecer su morada y permanecer a salvo de los predadores. La franja que permanecía más cerca de la superficie y, por tanto, del sol, fue la más repoblada. Unas anguilas jardinera surgen del fondo arenoso entre Lanzarote y Fuerteventura. Estas islas, las más orientales, son las únicas que comparten una misma plataforma costera, lo que ha llevado a pensar que puedan tener un origen continental. El resto de las islas, por el contrario, se encuentran aisladas y entre ellas se abren abismos que pueden alcanzar los 3.000 metros de profundidad. No están asentadas sobre la placa continental, sino sobre la fina corteza oceánica. El efecto de la corriente de Canarias no solo afecta a la fauna y flora marinas, también se deja notar sobre la superficie. El océano suaviza las temperaturas y carga de humedad los vientos alisios que, al igual que la corriente, penetran por el noreste. Al chocar con las laderas volcánicas, el aire asciende y se enfría, el agua se condensa y las nubes hacen su aparición. Con la llegada de las nubes, las islas reciben uno de sus bienes más preciados, el agua dulce. La importancia de los alisios es tal que en una misma montaña la ladera de Barlovento puede recibir el doble de precipitación que la de Sotavento. Algo similar ocurre con la altitud. Por encima del nivel de las nubes, la lluvia no supera los 400 milímetros anuales, mientras que por debajo
puede superar con facilidad los 800. Esta íntima relación entre el viento, la orografía y el agua ha creado en Canarias multitud de ecosistemas. De todos ellos, el más complejo y fascinante es sin duda el que se encuentra en las zonas de las nieblas permanentes. Aquí, rodeada casi de forma continua por las nubes, crece la laurisilva. Muchas de estas especies habitaban el área mediterránea durante la era terciaria. Con el Cuaternario llegaron las glaciaciones y con ellas nuevas plantas procedentes del norte. Los invasores eran más resistentes al frío y no tardaron en desplazar al bosque primitivo. En el archipiélago, sin embargo, el buen clima y el aislamiento pararon el tiempo. Al igual que ocurriera con la novela de Arthur Conan Doyle, El mundo perdido, Canarias no sufrió cambios notables y la flora siguió su evolución ajena a los problemas del continente. Gracias a ello, todavía se pueden contemplar los bosques que poblaban Europa hace millones de años. En muchos lugares el arbolado es tan denso que apenas llega luz al suelo, donde solo pueden crecer los musgos y los helechos. La vegetación obtiene de la niebla entre 2 y 4 veces más agua que de la lluvia. Para ello ha desarrollado hojas perennes y lustrosas que atrapan las gotas y las canalizan hacia su punta. Desde ahí caen al suelo, donde las raíces las pueden absorber. Durante el verano, casi la totalidad del agua que reciben las plantas proviene de esta fuente. La riqueza de fauna no es menos espectacular que la de flora. Entre los reptiles y los anfibios hay numerosos endemismos, y casi el 60% de los invertebrados que se encuentran en estos bosques son exclusivos del archipiélago. La isla de La Gomera posee el bosque de laurisilva más extenso y mejor conservado de todo el archipiélago. Ocupa su parte superior y es el núcleo principal del Parque Nacional Garajonay. Sus 2.500 hectáreas captan tanta agua de las nieblas que tienen más de la que necesitan. El excedente se filtra a través del suelo y termina manando en forma de riachuelos que riegan las tierras inferiores. Es en estas tierras donde habita la especie que emite este extraño sonido. Desde tiempos ancestrales, los habitantes de La Gomera se han comunicado mediante el silbo, un lenguaje único y exclusivo de la isla. Gracias a él, pueden hablar de un barranco a otro sin necesidad de reunirse, algo muy importante si tenemos en cuenta lo abrupto del relieve. Cada día, sin embargo, son menos los que utilizan el silbo. La mejora en las comunicaciones y medios de locomoción parece ser una dura competencia para esta forma tradicional y barata de telefonía móvil. Los gomeros canalizan el agua que baja de la laurisilva y la utilizan para cultivar las laderas inferiores. Aquí no existen terrenos llanos, por lo que todos los cultivos tienen que realizarse sobre terrazas, en parcelas pequeñas. El trabajo en muchos casos es totalmente manual.
A pesar de ello, los gomeros pueden sentirse afortunados. En Lanzarote, la erupción ocurrida en 1824 cubrió de cenizas la isla. Los agricultores se vieron obligados a excavar para llegar al terreno original y poder plantar de nuevo sus vides. No se sabe con certeza quiénes fueron los primeros pobladores de Canarias. Ya en tiempos prehistóricos lo habitaban algunas tribus africanas, antecesoras de los bereberes actuales. Lanzarote, a tan solo 70 kilómetros del continente, actuó probablemente como plataforma para la conquista de las islas. Con el paso del tiempo, sucesivas oleadas de inmigrantes ocuparon las Canarias. Guanches, bimbaches y benahorites fueron instaurando sus respectivos reinos. Sus culturas se desarrollaron aisladas del continente hasta que en el siglo XIII el desarrollo del comercio y la navegación hizo que Europa pusiera sus ojos en el archipiélago. El creciente interés que despertaban las islas llevó finalmente a su conquista en el siglo XV. Las diferentes tribus fueron sometidas por la corona española y acabaron adoptando el modo de vida europeo. Con el tiempo, de las antiguas culturas solo quedaron algunas pinturas y construcciones como este cenobio de Valerón. En sus numerosos silos excavados en la roca se almacenaba el alimento producido en la isla de Gran Canaria. Hoy no son sino una mera atracción turística. A partir del siglo XVIII, Canarias comenzó a despertar el interés de los naturalistas de la época. Sus ecosistemas exclusivos, sus especies únicas y su actividad volcánica las convirtieron en centro de atención para los estudiosos de toda Europa. La conservación de especies endémicas, como este lagarto canarión de Gran Canaria, o de ecosistemas como la laurisilva, llevó al gobierno español a proteger los principales espacios naturales del archipiélago. De los 9 parques nacionales que existen actualmente en España, 4 se encuentran aquí. Con la creación de espacios protegidos y la mejora de las comunicaciones, se produjo la última transformación de las islas. A la agricultura y la ganadería tradicionales se le sumó una nueva y lucrativa actividad: el turismo. Cada año cientos de miles de turistas visitan las islas. Muchos vienen en busca del sol. Otros, sin embargo, vienen fascinados por sus paisajes y por la actividad volcánica que aún se sigue desarrollando en algunas de las islas. Los espectáculos de vaporización de agua y quema de plantas que se realizan en el islote de Hilario, dentro del Parque Nacional Timanfaya, son solo una de las muchas atracciones creadas en los últimos años para el turismo. A 15 metros bajo el suelo, la temperatura supera los 610 grados centígrados. El magma no se encuentra a gran profundidad y en cualquier momento podría producirse una nueva erupción. Un peligro que no parece importar mucho a estos turistas. El archipiélago es un espacio excepcional para el estudio del interior de nuestro planeta y del universo que lo rodea. En la isla de La Palma se encuentra el Observatorio Astronómico de Roque de los Muchachos. Su situación es privilegiada. A más de 2000 metros de altitud se ha superado el mar de nubes. El aire es limpio y no hay ciudades que con su luz perjudiquen la visión del cielo.
Canarias es también un lugar privilegiado para estudiar la capacidad de colonización de la flora y la fauna. Las continuas erupciones han permitido que lleguen hasta nuestros días paisajes como estos, los mismos que existían cuando las islas emergieron del mar. Con cada nueva erupción, parte del terreno quedaba sepultado y el lento proceso de la vida tenía que comenzar de nuevo. Gracias a ello, hoy se pueden encontrar en una misma isla todos los estados de desarrollo de la vegetación y los más variados tipos de fauna. Las condiciones que encontraron los reptiles, insectos y aves que comenzaron la colonización del archipiélago se han mantenido intactas en muchos lugares. Junto al gato cimarrón o al conejo, todavía se pueden encontrar especies como el lagarto gigante del hierro, que puede alcanzar los 70 centímetros de longitud. Como él, muchas especies siguen desarrollando su vida entre los líquenes y las euforbias de las laderas de lava. El archipiélago está aún en proceso de formación. Fumarolas, erupciones y pequeños seísmos nos indican que la génesis aún no ha terminado. En los últimos 500 años ha habido 18 erupciones. Solo las que se produjeron en Lanzarote entre 1703 y 1736 sepultaron por completo la vega de Timanfaya y aumentaron la superficie de la isla en 200 kilómetros cuadrados. En 1971, este volcán de la isla de La Palma, el Teneguía, entró también en erupción. Las consecuencias no fueron tan dramáticas como en Lanzarote, pero fue un nuevo aviso para los habitantes de la isla. Las mismas fuerzas que crearon este paraíso natural pueden sepultarlo de nuevo bajo toneladas de lava. Para el hombre puede parecer una catástrofe, pero para la naturaleza será tan solo un paso más en la construcción del archipiélago, una obra que lleva más de 30 millones de años en proceso y que todavía está lejos de haber finalizado.